Hola, ¿cómo están? Soy Rodrigo de Espacio Estudiantil. En este video vamos a hacer una resolución de los ejercicios de la clase 3 y 4 que podemos visualizar en el campus virtual. Recuerden que estos videos los hacemos en el marco del PEVA, que es el programa estudiantil virtual de acompañamiento que impulsamos desde Espacio Estudiantil. Yendo al enunciado del ejercicio, nos dice que Martín y Pablo deben controlar la concentración de glucosa en sangre, que se mide en miligramos por decilitro, durante 5 días, para así poder determinar la efectividad del medicamento que están tomando. Yendo a la siguiente diapositiva, vemos que ahí en esa tabla están todos los datos que tenemos de los niveles de glucosa de Martín y Pablo a lo largo de la semana. La pregunta A nos dice: ¿cuál es la concentración de glucosa promedio de Martín? Recordemos que para calcular un promedio lo que hacemos es agarrar todo el conjunto de datos, sumarlo y dividirlo por la cantidad de datos que son. En este caso, para el promedio de Martín, vamos a tener la suma de 150 más 160 más 140 más 170 más 150 dividido por la cantidad de datos que son, que en este caso es 5. Una vez que realizamos esa suma, tenemos que el promedio es igual a 770 dividido 5. Hacemos esa cuenta y finalmente tenemos que el promedio de Martín va a ser de 154. La pregunta B es un planteo bastante similar al anterior, solo que para los datos de Pablo. Así que tenemos la suma de los niveles de glucosa a lo largo de la semana de Pablo dividido por 5. Esto nos da 680, lo dividimos por 5 y nuestro resultado es que el promedio de Pablo es de 136. La pregunta C dice: ¿cuál es el valor de concentración de glucosa más frecuente, es decir, la moda, para Martín? Recordando que el concepto de moda nos remite a la idea de que estamos hablando del valor que se presenta con mayor frecuencia en un conjunto de datos, vemos que para Martín 150 se presenta 2 veces, mientras que todos los otros datos se presentan solamente una vez. Así que decimos que 150 es la moda para Martín. La pregunta D nos pregunta exactamente lo mismo, pero para Pablo. El caso de Pablo es distinto porque vemos que 120 se presenta 2 veces y 140 también se presenta 2 veces. Así que Pablo va a tener una moda bimodal porque hay 2 valores que se presentan con la misma frecuencia. La pregunta E dice: ¿cuál es? Bueno, ahí está mal escrito. ¿Cuál es la mediana de cada grupo de datos? Recordemos que para encontrar la mediana lo que debemos hacer es ordenar de menor a mayor todo el conjunto de datos y fijarnos cuál es el valor que está exactamente en la mitad. Así que ordenando los niveles de glucosa de Martín a lo largo de la semana, tenemos que 150 es nuestra mediana. Para el caso de Pablo, la mediana va a ser 140. Pregunta F. Según los datos de concentración de glucosa de Martín, ¿cuál es el desvío típico y el coeficiente de variación que presentan los mismos? Recordemos que la fórmula del desvío es esa que tenemos ahí. En otro video lo explico más detenidamente, pero haciendo un breve repaso, esto significa la raíz cuadrada de la sumatoria de un valor del conjunto de datos menos el promedio al cuadrado dividido n, que n siempre es la cantidad de datos que tenemos en el conjunto. Para el desvío de Martín vamos a tener ahí el desvío planteado, que fíjense que 150 es el primer valor que tenemos en el conjunto de datos, menos 154 que es el promedio que calculamos, eso elevado al cuadrado, más 160 que es otro valor del conjunto, menos 154 elevado al cuadrado, y así todo el desvío dividido por 5. Haciendo cada una de esas diferencias y elevándolo al cuadrado, vemos que queda un poquito más simplificado. Realizamos esa suma, nos da la raíz cuadrada de 520 dividido 5. Esa división nos da 104. Y este resultado nos da 10,2. Para calcular el coeficiente de variación basta agarrar el desvío que calculamos y dividirlo por el promedio. Así que el desvío fue de 10,2 dividido el promedio, nos da 0,066. Bueno, las preguntas G y H son teóricas, así que no necesitamos realizar ningún cálculo. La pregunta G nos dice:
Teniendo en cuenta que el desvío calculado con los valores de concentración de glucosa en sangre de Martín es menor que el desvío que presenta los valores de Pablo, entonces, ¿podemos afirmar que Martín presenta una concentración de glucosa más homogénea que Pablo? Bueno, el concepto de homogeneidad nos dice qué tan parecidos son todos los elementos de un conjunto, y este dato nos lo brinda el coeficiente de variación, así que este planteo es falso porque el dato de desvío no alcanza para determinar si un conjunto de datos es homogéneo o no con respecto a otro. Ahora, la pregunta H nos dice que considerando que el coeficiente de variación de los datos de Martín es menor que el coeficiente de variación de los datos de Pablo, entonces podemos decir que Martín presenta una media de concentración de glucosa en sangre más homogénea que la de Pablo. Bueno, si el coeficiente de variación de los datos de Martín nos dio un número más bajo que el de Pablo, esto quiere decir que los datos varían menos entre sí, es decir, se parecen más, son más homogéneos. Por eso podemos afirmar que, teniendo en cuenta estos datos, podemos decir que los valores de Martín van a ser más homogéneos que los de Pablo. Así que, en resumen y planteado muy brevemente, de esta manera se resuelven cada uno de los incisos de este ejercicio. Por cualquier consulta que tengan, recuerden que tienen los grupos de WhatsApp por carrera y también para cada una de las materias de las que damos clases de apoyo.